Bueno, gloria al nombre del Señor. Estamos aquí nuevamente. Tuvimos un pequeño problemita allí. Esperamos que el Señor nos ayude con esto, para organizar un poquito esto, para no tener estos problemas. Estamos hablando acerca de la fe y teníamos un ejemplo acerca de un avión, ¿cierto? Estábamos hablando acerca de esto, pero entonces ya eso es una fe que funciona automáticamente, ¿cierto? Una fe que funciona automáticamente en algunos aspectos de nuestro creer. O sea, me refiero a que uno no está preguntando por la licencia del que conduce, por los ejercicios, muestre yo miro un video, uno no hace eso. Entonces es algo que funciona automáticamente y voy a la empresa, voy allá donde compro el tiquete y creo, simplemente creo que ese señor sabe que la nave está bien y que voy a llegar. Es una fe automáticamente. Una fe que se produce en nosotros automáticamente, que creemos y lo hacemos. O creo en mí mismo también y hago otra cantidad de cosas, porque creo. Eso es una fe que funciona en nosotros automáticamente. Pero con relación a la fe cristiana, con relación a la fe, a una fe ya religiosa o cristiana, porque la verdad somos religiosos. Usted debe de saber que somos religiosos. Usted debe entender que somos religiosos. Las personas que dicen que no son religiosas deben de tomar un diccionario y mirar exactamente qué significa ser religioso. Porque si usted dice que no es religioso, siendo religioso, hay quienes dicen que no son religiosos porque de pronto, por decir que no son católicos. Y es que el católico tiene su forma de creer. Nosotros tenemos nuestra forma de creer. Pero igual ellos son religiosos y enfocan su religión, su creer en la religión católica. Y nosotros que somos evangélicos enfocamos nuestra religión, nuestro creer en el evangelio. Bendito el Señor de la gloria. Y eso se puede demostrar por la Biblia y a través de del significado de las palabras. Porque es que tenemos un vocabulario que tiene diccionario y que dice qué significan las cosas. Bendito el nombre del Señor. Así que nuestra fe es cristiana. Nuestra fe es cristiana. Entonces ya con relación a la fe cristiana o religiosa, ya tiene que ser direccionada. O sea, está enfocada en algo. Y habla de ese algo en el cual yo creo. En este caso, estamos hablando de la fe cristiana, porque eso es fe cristiana lo que estamos hablando esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, entonces, tenemos que mirar qué es la fe cristiana. ¿Qué es la fe cristiana? La fe cristiana, para muchos puede decir, bueno, y de pronto también hemos dicho, fe cristiana es creer en Cristo. Y verdad, eso es fe cristiana, creer en Cristo. Creer en Jesús el Cristo. Ahora, ¿cuántos Cristos hay? Bueno, realmente existe como tal un Cristo. Jesús el Cristo resucitado. Ese es digámoslo de esta manera, ese es el original. Ese es el verdadero. Jesús el Cristo resucitado. Porque muchos Jesuses de nombre hay. Y muchos Jesuses hay que los han pintado y los han hecho escultura y dicen, este es Jesús. Bueno, para ellos ese es Jesús. Y si pintan un cuadro y dicen, este es Jesús, y usted cree que ese es Jesús, pues es una fe en un cuadro, es una fe en un crucifijo, eso es su fe, pero ese no es el Cristo. Entonces eso ya es una fe ¿qué? Una fe vana, una fe basada en engaño, una fe basada en mentiras, una fe basada en lo que no es, porque le dicen a usted que ese es el Cristo, y sí es el Cristo, pero de la imaginación, es el Cristo de una religión que está basada en la idolatría, pero no Jesús el Cristo resucitado, porque los seguidores de Jesús, el Cristo resucitado, el que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y que nació en Belén de Judea
y que nació en un pesebre, y la fecha exacta no la tenemos para celebrar el cumpleaños, como muchos sugieren. La fecha exacta nadie la tiene, eso sí, nadie la tiene. Todo el mundo especula y algunos puede que se acerquen más y otros menos, pero eso son simplemente especulaciones, porque hasta donde yo sé, la fecha exacta nadie la tiene. Bendito el nombre del Señor. De pronto el tiempo, de pronto los tiempos, el motivo, las cosas, de pronto eso sí es cierto. Pero el día exacto nadie sabe cuándo es, como para celebrarle el cumpleaños, según pues algunas personas que creen en eso, algunas personas que creen que le pueden celebrar el cumpleaños al Señor Jesús. Bueno, entonces la fe cristiana, ¿qué es el cristianismo? Pues la palabra lo dice, cristiana, cristianismo, que creemos en Cristo Jesús y que obedecemos a Cristo Jesús y que procuramos vivir la vida que Jesús el Cristo vino a enseñarnos. Pero ser cristiano no es cargar una Biblia. Ser cristiano no es decir, o sea, estamos hablando de Jesús el Cristo resucitado. Realmente, en la realidad delante de Dios, ser cristiano de ese Cristo del que les acabo de mencionar, no es decir tengo fe en Cristo y ya, o cargar un crucifijo, o cargar una imagen, o tener la casa llena de imagen de un supuesto Cristo, porque eso no es ser cristiano. Eso es ser un religioso católico. Pero el cristiano verdadero, el que cree en Cristo conforme a las Escrituras, y el que cree en Cristo conforme a la verdad, entonces no se basa en la idolatría. Y no dice ser cristiano simplemente porque dice, yo tengo fe en Cristo, yo tengo fe en Jesús. No. O simplemente porque diga, yo lo amo. O simplemente porque diga, yo lo sigo. No, porque Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces la fe cristiana no se basa simplemente en teologías. No se basa simplemente en eso. O sea, la teología, claro está, es la forma de dar a conocer al Cristo del que estamos hablando, es la forma de dar a conocer. Pero yo puedo ser teólogo porque conozco las Escrituras y porque he estudiado teología y muchas ramas y de pronto llevo 50 años leyendo la Biblia y puedo hablar de teología. Pero eso no me califica a mí como cristiano. No me califica como cristiano. Es más, hay personas que no son cristianas y de pronto no son tan creyentes en Dios y sin embargo dan unas enseñanzas y a través de la arqueología pueden llegar a demostrar cosas tan impresionantes acerca de Cristo que ningún cristiano sencillo podría hacerlo. Y cuando usted va a mirar, no son cristianos. Son artistas, son profesionales en su arte, por así decirlo. Entonces, ser cristiano es esa vivencia con Él, con el Señor Jesús. Es creerle a Él, es vivir para Él, es andar en sus caminos. La fe es el arma más poderosa que el ser humano puede tener. La fe. Ahora, la fe cristiana debe de estar por encima de toda fe en otras cosas. O sea, la fe cristiana, por eso se llama fe cristiana. Por ser fe cristiana, debe de ser la más alta, la más poderosa, la más amplia, la más capaz de demostrar los efectos de la fe. La fe cristiana. O sea, usted como cristiano, yo como cristiano, debemos de tener la convicción, la capacidad en Dios de demostrar que nuestra fe está por encima de cualquier otra fe que otra persona tenga en alguna otra cosa. Desafortunadamente, aunque nuestra fe cristiana es la más alta, no le hemos dado el uso que debemos de darle. No le hemos dado
No le hemos dado esa presentación, o sea, le damos una buena presentación, pero no le hemos dado un buen movimiento, un buen uso a esa fe. Porque hablamos grandeza de nuestra fe, hablamos una grandeza de nuestra fe impresionante, pero muchas veces entonces esa palabra que hablamos en teoría, cuando vamos a practicarla, entonces ya se ve, ya nos vemos, digámoslo así, en pañales. Cuando usted mira la fe de Elías, que es una fe, no digamos que es cristiana porque Elías no conoció a Cristo, pero es una fe basada en el mismo Dios que estamos predicando, porque el Dios de Elías fue el que se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. Entonces es una fe enfocada en el mismo Dios. Y vemos que la fe de Elías, un hombre, se enfrenta a 800 profetas o 850 profetas de unos dioses ajenos, de Baal y otros dioses. Y entonces, ¿qué pasa? Se enfrenta a ellos. Ahora, háganme ver el poder de la fe que ustedes tienen, les dice Elías. En otras palabras, bueno, ustedes van a clamar a su Baal y a su Astarot. Clamen, clamen, y el que responda con fuego, ese es Dios. Y comenzaron a clamar a Baal hasta por la tarde, desde la mañana, para que respondiera con fuego, y jamás respondió. No pudo responder, aunque sacaron sangre de ellos, y aunque gritaban desesperados, jamás respondió con fuego. Bendito el nombre del Señor. Estaban enfrentadas esas dos fe. La fe en Baal y en los otros ídolos que estaban allí, todos sus sacerdotes, y aunque se rajaron, y aunque se sacaron sangre y gritaban desesperados, jamás esa fe pudo producir lo que se requería en ese momento para demostrar la efectividad de la fe y del sujeto a quien se le estaba direccionando esa fe. O sea, en quien se estaba creyendo. Luego Elías, entonces, se levanta tranquilo y en 16 segundos hace lo que ellos no hicieron en una cantidad de horas y gritándose y sajándose. Simplemente se relaciona con Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sepan ciertísimamente que tú eres Dios y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová. Y ya, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. ¿Por qué? Porque enfrentó esa fe, su creer era tan poderoso, su creer era tan eficiente, había tanta certeza en él, número uno, y número dos, la fe que se estaba relacionando al sujeto, o sea, a Dios, que efectivamente esa fe estaba direccionada al Dios Todopoderoso. Porque su fe puede ser muy fuerte, y su fe puede ser, o sea, una fe extraordinaria, en teoría. Pero si su fe en teoría, puede ser que en teoría sea más grande que la mía, puede ser, en teoría. Pero en la práctica, estoy hablando con la persona que no sea cristiana. Estoy hablando con la persona que no sea cristiana. La fe de una persona que no es cristiana puede, en teoría, puede llegar a decirme que es más grande que mi fe, en teoría. Pero en la práctica misma jamás será igual a la mía. Pero estoy hablando de mi fe, y esa fe que yo tengo debe ser